Bueno, buenos días. Vamos a empezar con la retroalimentación de la práctica 1. Entonces, en primer lugar, había que llenar esta tablita. En esta tablita vamos a comparar la balanza de precisión con la balanza analítica. Es importante reconocer la cantidad de gramos que pueden pesar estas dos balanzas. Hablamos de las cifras decimales, generalmente este era 2, este era 4, la capacidad de lectura que tiene o la incertidumbre que tiene, y finalmente la masa de la bolsa de té de manzanilla. Por ejemplo, si esa bolsa pesaba 5 gramos, aquí debía reportarse con 2 decimales, o si pesaba de 5,23 gramos, con 2 decimales igual. Y si es con la balanza analítica, 5.2368 gramos, o si es 5, no se debería reportar solo el número 5, esto es incorrecto, sino que se debe reportar con todas las cifras decimales, ¿vale? Bien, es importante ver que aquí en las cifras significativas que maneja hay una ambigüedad, ¿listo? Porque si bien la balanza analítica maneja 4 decimales, sí, estos 4 decimales pueden ser, voy a borrar estas medidas de aquí, pueden ser por ejemplo 0,234, y aquí tendríamos 4 cifras significativas. Si pesa un poco menos, si es algo que pesa por ejemplo 52, ¿sí?, tendríamos apenas 3 cifras significativas. Si por el contrario es algo que pesa 9.0520 gramos, aquí tendríamos 4 cifras significativas, 5, 6, bueno, ya no alcanza hasta este peso, pero podría ser así, 6 cifras significativas. Igualmente para la balanza de precisión, como son 2 decimales, podría ser algo así. Entonces aquí tendremos una cifra significativa. Si ya se hace así, si tenemos un peso, podríamos aquí tener 2 cifras significativas, y aquí tendríamos 4 cifras significativas, por ejemplo. Entonces cuando uno va a reportar las cifras significativas de una balanza, es inapropiado decir eso. Lo mejor es decir el rango de peso que maneja. Por ejemplo, si es hasta 610 gramos, por ejemplo, 610,00 gramos hasta 0,01 gramos, y ya queda claro que esta balanza maneja desde 1, 2, 3, 4, 5 cifras significativas a una sola cifra significativa. Igualmente en la balanza de analítica, que tenía como capacidad máxima por ejemplo 1000 gramos, entonces uno diría 1000, 1, 2, 3, 4. Entonces aquí tendríamos aproximadamente 7 cifras significativas, y lo menor que podría medir en teoría es una cifra significativa, ¿vale? Entonces esta es la forma correcta de reportar las cifras significativas que maneja la balanza. Como pueden darse cuenta, entonces lo que más importa en una balanza, o como se debería reportar las capacidades de la balanza, no son con cifras significativas, porque eso depende del peso, sino con las cifras decimales que maneja. Para terminar esta primera sesión, cuando se les pregunte qué diferencia observa entre las dos balanzas, no basta con decir la de precisión es mejor o la analítica es mejor. Siempre en química vamos a tener que decir por qué. ¿Listo? Entonces, ¿por qué esas balanzas son mejores que las unas que las otras, ¿vale? Entonces hablamos de incertidumbre, hablamos de la capacidad que tienen de pesar, hablamos de la exactitud, que tiene que ver con el número de cifras decimales, de la precisión, hablamos de qué tan robusta es la máquina. Entonces todo lo que es sensibilidad y todo lo que es cifras decimales nos llevan a un valor, ¿cierto? Ese valor se puede comparar con un valor teórico, entonces nos llevan a exactitud, que es una de las ventajas de la balanza analítica. Uno es más exacto porque conoce más acerca de lo que está pesando. En cambio, la balanza de precisión no es tan exacta, pero la balanza de precisión, como su nombre lo dice, es más precisa. ¿Por qué? Porque al no tener información más allá de la segunda cifra decimal, pues aunque nos estemos equivocando en la tercera cifra o en la cuarta cifra, o no equivocando, sino variando, ¿sí? Variando de un peso a otro cada vez que se repite en la tercera o cuarta cifra decimal, no lo vamos a ver en la balanza de precisión.
por lo que entonces la balanza de precisión, al no tener tanta sensibilidad, es más precisa. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en una excursión, una salida de campo y necesito pesar un caimán o lo que sea, entonces no voy a llevar una balanza analítica. Yo necesito precisión y robustez, entonces una balanza de precisión. Ya diferente si yo estoy pesando un principio activo de un medicamento, pues entonces utilizo una balanza analítica que, aunque en las precisiones va a variar porque es más sensible, me va a dar un valor de exactitud mayor. Ok, bueno, hasta ahí la primera parte.